rockeros, rockeras y personas que no lo son, pero que les interesa conocer historia de nuestra tierra, de Canarias, ¿no? Y yo pues les estoy sumamente agradecido de que haya personas de ese calibre que estén interesados en lo propio, en lo nuestro, ¿no? Sí, porque como en los centros colegiales estas cosas no se tocan, pues lógicamente se tienen que aprender de otra manera, que sean personas que hayan vivido cosas que no están ahí en los libros, sino es la vida de la calle, la vida de la ciudad, la vida de los pueblos, ¿sí? Donde entra pues un mundo que está bastante alejado de lo que realmente es la realidad de las cosas, ¿no? Bastante alejado, ¿no? Como es la cultura del arte, sí, porque salvo las personas que estén muy interesadas en seguir programas como el que yo hago, o hacen una cantidad de gente que está dedicada al mundo de la cultura, donde entra, ya digo, todo el arte, ¿no? Pues lógicamente la única forma de enterarse no es en el colegio. En el colegio te enteras más de lo foráneo que de lo propio, ¿sí? ¿Hay algún libro de texto que te pregunten a ustedes, le hagan a usted una pregunta en un examen, o le enseñen desde niño o niña, le digan, ¿dónde quedan las cuevas de Artiles? Sí. Vale. Vale. Es que esas cosas, pues lógicamente, es como si no interesaran darle cabida a lo propio, sino darle cabida más a lo que sucede fuera de aquí. Es algo curiosísimo, ¿no? Que en vez de hablar de cómo era, no sé, cómo era la calle La Marina en aquel tiempo, la avenida de la calle La Marina que da con Almeida, por qué pudieron levantar ese edificio altísimo y taparnos el mar, ¿sí? ¿Por qué han hecho toda esta extensión de muelle, ¿no? Esa extensión de muelle que no sirve para nada, ¿no? Más bien parece un rompeolas que un muelle, ¿no? Porque claro, antes por lo menos pues llegaba el agua allí a la avenida marítima, cuando existía la avenida marítima, rompía el agua allí, y cuando el mar estaba bravo, pues llegaba hasta el Cabildo, ¿no? Hasta la UNELCO y todo eso. Eso no se toca en los colegios, para nada. No hay ninguna clase, no sé, ya que obligan a estudiar historia, pues que sea una historia de Canarias. Claro, que usted sepa dónde quedan las cosas, porque yo, pues, lógicamente, si no es por la música rock y por los niños, yo sé que vivo en Santa Cruz de Tenerife, que los mayores dicen, pues mira, los chicharreros son los de Santa Cruz y tinerfeños son el resto de los demás, pero chicharreros son los santacruceros. Eso es lo que siempre yo he escuchado de pequeño, ¿no? Sí, no de mayor, sino de pequeño, es lo que escuchaba, pero no escuchaba otra cosa, ¿no? No. Sí, que éramos unas islas afortunadas, maravillosas, cosas de esas. Pero usted tenía que entrar en libros que no eran los libros que usted estudiaba para aprobar asignaturas, sino que eran libros que venían, digamos, de otros escritores que no tenían nada que ver con los que eran los libros que usted tenía que aprenderse para poder aprobar. Y luego de usted haberse aprendido todo aquello, cuando pasaba al siguiente curso y al otro y al que sea, usted iba a recordar todo aquello y le hacían una reválida y le preguntaban a usted una cosa que había estudiado 3 o 4 años antes, ¿no? Es decir,
Es que es una cosa totalmente increíble, totalmente increíble. Claro, yo ya dije que cuando yo me examiné por obligación, no por devoción, sino por obligación, de que yo pues no había sido correcto en cuanto a mi comportamiento de cara a mi padre, pues entonces don Ricardo Josón Lecuona me preguntó en el examen, ¿dónde queda Motril? Vamos, Motril no está en ninguna de las islas, está en Granada. Claro. Ahora, cuando me preguntan sobre quebrados, raíz cuadrada, sobre temas matemáticos, yo eso lo aplaudo, porque eso sí te vale. O cuando te dicen dictado y tú empiezas a escribir, ¿no? Y empiezas a escribir correctamente el idioma que tú tienes, el que emana de la historia española, ¿no? El castellano, que ha tenido sus modificaciones, pero que tiene su sustancia, ¿no? Y tienes que saberla, claro, tienes que saberla y aplicarla. Aunque Gabriel García Márquez dijo que había que eliminar los acentos, antiguamente se decía toballa en vez de toalla, ¿sí? Cosa de esas, ¿no? Y las formas de dirigirse a los mayores con usted, después salió el tuteo, es decir, todas esas cosas que han ido cambiando con la modernidad. Bien. Entonces, claro, al situarse uno en una especialidad de arte que es el rock, que no es nuestro, el rock no es nuestro, no es canario, el rock procede de Estados Unidos, y como Estados Unidos e Inglaterra son prácticamente primos hermanos, pues lógicamente todo es en la guía de Estados Unidos e Inglaterra, y de Inglaterra de rebote venía a Canarias porque nosotros, por nuestra parte de agrícola, de tomate, plátano, todo eso, y algo de tabaquera también, pues había esa conexión con Inglaterra, y a través de esa conexión con Inglaterra es cuando nace el que nosotros empecemos aquí en 1954 a recibir los discos que se editaban en Estados Unidos, que se recibían en Inglaterra o que los propios ingleses editaban, y la gente que iba a trabajar de aquí allí venía con los discos a Tenerife o los enviaban por correo postal. Así es como se inicia todo en 1954. Claro. Y como es algo, son vivencias de arte que no se dan, como ya digo, ni en los institutos, ni en los colegios, ni en la universidad, en ninguna parte, sino que lo tienes que aprender. Si te gusta y te atrae de esa manera, pues lógicamente yo, como lo he vivido, me ha gustado desde el 55, me ha gustado y estoy en ello, pues les estoy hablando de ese tema. Y la suerte que tengo es que nunca habrán leído de mí que quiera suscriptores. Nunca he salido, suscríbase usted a mi página, porque yo no, nunca. Y creo que tengo 54 suscriptores en YouTube, sí, creo que hay 54, pero que yo no les he dicho, oiga, suscríbanse a mi muro, no. Si lo quieren seguir, lo siguen, y si no lo quieren seguir, pues pasen de ello. No va a pasar absolutamente nada de nada. No, siempre he dicho que la historia de Canarias me interesa por encima de todo el resto de las historias. No. Cuando me empiezan a hablar y leo ahí en Facebook que si no sé qué de Madrid con Ayuso, que si Pedro no sé cuánto, que si no sé qué. ¿A mí qué? A mí lo que me interesa es que aquí se viva bien, que aquí hayan recursos, ¿sí?
y que si pertenecemos, esto es una colonia, ¿no?, que dirige España, lógicamente que España tenga en cuenta que existe Canarias, porque en la música rock hemos sido, digamos, apartados casi totalmente, pero casi totalmente, porque de lo que ocurrió aquí de 1955 hasta que salió Teddy Bautista con los Canarios, desde Canarias se fueron a Estados Unidos y de Estados Unidos regresaron a España, y Carlos Saura les dio la posibilidad de estar en Pipermín Frappé, y que hicieron unas canciones como Ponte de Rodillas y tal, que daban una calidad. Aquí, ¿quién de Canarias? Pues si iba Chago Melián a Madrid y ganaba el concurso, ganó 2 veces el concurso, ¿y qué? Nada, ¿sí? A lo mejor es culpa de él también, ¿no? Pero nada. ¿Qué más? Cuando salió Braulio y participó en el Festival de Benidorm y salió criticando al festival, ¡sí! Adiós, buenas tardes. ¿Sí? José Vélez, pero un grupo de rock de Canarias, cuando ha estado en primer plano en la península, salvo las llaves de la moto, ¿no? Las llaves de la moto de Palmera, ¿no?, que Forge, el gran Forge fallecido, fue capaz de escribir pues una nota de humor sobre las llaves de la moto. Pero ¿qué repercusión a nivel nacional e internacional tuvo el grupo? ¿Ustedes creen que si hubiera tenido una repercusión nacional e internacional, ellos hubieran abandonado? ¿Usted cree que se abandona una cosa que tiene éxito y te da a ganar bastante dinero? Sí, es que ese es el quid de la cuestión. ¿Sí? Y a veces pues escuchas a alguien, ¿no?, a alguien de por aquí que está ahí y lo ponen no sé qué, o este último que ha salido, que creo que es brasileño pero afincado en Las Palmas, no sé qué, el tal Quevedo, que tiene unos millones de seguidores con una música que a mí particularmente no me dice absolutamente nada, pero bueno, al que le guste, como ya he dicho, es que lo siga. Yo desde luego no me gasto un duro o un euro en algo que no me va, ni voy a un concierto ni me gasto en eso, porque además económicamente ya saben ustedes que yo no tengo posibilidades económicas. Incluso, bueno, haría un gran esfuerzo si aquí a Tenerife fueran capaces de traer a Paul McCartney y a Ringo Starr, ¿sí? Buscaría la forma de ir, aunque tuviera que pedir el dinero prestado, ¿sí? Y por ejemplo, siempre he dicho que a José Antonio Pérez, que es un buen presentador al que yo recomendé a Paco Padrón para que lo metieran los 40 principales de la cadena SER, cuando Paco Padrón se asentó en la calle Suárez Guerra, en la casa que era de Pepe López, presidente del Club Deportivo Tenerife, que da desde la calle Suárez Guerra a la trasera, que es la calle San Lucas, ¿no? Bien. Pues sí, es lo que estoy diciendo y me mantengo en ello, y si alguien puede decir lo contrario, que me lo diga. Si me dice no, sí, porque bueno, de Las Palmas de Gran Canaria, aparte de Teddy Bautista y Los Ídolos, también tenemos a nivel de bombazo a este grupo, a este cantante, a este... Nada de nada. De mi parte, en mi opinión, nada de nada. Y de Tenerife, lo mismo, igual. Lo intentó Juan Carlos Senante. Sí, salió en unas películas, hizo
digamos, una aventura, cuando estaba Tierno Galván de Cultura en Madrid, hizo algunas actuaciones, montó ahí una bodeguita y eso, pero digamos, sí, aquello del mojo picón, mojo picón, mojo picón, ¿y qué? ¿Y dónde está? Sigue, porque los que siguen son Julio Iglesias, Rafael, ¿sí? Fallecida Rocío Jurado, pero sigue, Isabel Pantoja, Perales, José Luis Perales, es decir, gente que sigue estando en el alero, y gente de atrás fallecida, pues fallecida, pero que siguen teniendo las canciones ahí pegando, son las de Nino Bravo, las de Cecilia, las de Camilo Sesto, ¿sí? Los tres fallecidos, ¿sí? Incluso Tino Casal también se escucha mucho más en el tema del rock que los otros, porque al final pues ni Rafael, ni Julio Iglesias, ni Camilo Sesto, que había empezado con los botines como cantante de rock, terminó siendo un cantante muy bueno, pero a niveles de música, digamos, normal, como cantante normal, pero no un rockero, como se adivinaba en un principio, ¿sí? Que ni siquiera en los botines al principio era el que cantaba, tocaba la guitarra. Después fue cuando empezó a destacar como cantante, ¿no? ¿Sí? Así es como se escribe la historia. Y casi empieza todo aquí, en el Festival del Atlántico del Puerto de la Cruz, que es donde empiezan a lucirse los cantantes, ¿sí? No solo nacionales, extranjeros, como Giorgio Moroder, el inventor de la música tecnodisco, ¿no? ¿Sí? Ganador de Oscar de Hollywood. ¿Sí? Claro. Es así, como les estoy diciendo. Es así, porque aquí Víctor Manuel, cuando cantó la canción del cobarde, que eso enfadó al capitán general de Canarias, Camilo Sesto, Karina, yo que sé, por aquí es que era increíble el número de cantantes que venían para tratar de cogerse un número y actuaciones, ¿no? Darse a conocer a través de la televisión. Así significó el Festival del Atlántico para nosotros. Y el único grupo de rock que actuó de aquí, de Canarias, fueron Los Sombras. Nada más. No actuó otro grupo de rock, ¿no? Fueron Los Sombras los únicos que actuaron. Y no hay nada. No encuentre usted nada del Festival del Atlántico donde usted diga, bueno, pues Televisión Española, que retransmitía los eventos, ¿por qué en la hemeroteca no aparece? No aparece eso, no aparece Contacto, no aparece el programa, no aparece, ¿sí? No aparece nada de Canarias. Y cuando usted va a los libros, como yo los tengo, que los tengo prácticamente todos, de escritores peninsulares, hablando de la música rock, como Torbado, como Jordi Sierra y Fabra, José María Íñigo, las revistas Mundo Joven, todo lo que usted quiera, Fonorama, todo eso, usted empieza a mirar y no encuentra sino a los canarios nada más. Teddy Bautista y los canarios, como si no existiera más gente. Bien. Y entonces usted, a medida que va avanzando el tiempo, se va dando cuenta de que hay pues un cantante como Cristóbal Suárez Toba, que eso se sale. Se sale. Cristóbal Suárez Toba con la Sugar Hill Band se sale. Pero no se sale con la Sugar Hill Band solo, no. Se sale con todo lo que ha estado. Con todo lo que ha estado. Y si usted empieza a mirar gente canaria que ha destacado, pero que no tienen el nombre que deberían tener aquí dentro, a niveles culturales, tiene usted a Agustín Carló,
Tiene usted a Paco Urbano, ¿sí? Sí, dos individuos que tocaron con los Hot Tops y se hicieron, digamos, súper famosos a nivel nacional y a nivel internacional con la canción Mami Blue, que fue la que más pegó. O sea, es que usted se pone a pensar en eso, ¿no? Y usted dice, pero bueno, ¿qué pasa? Y era lo que nos dijo aquí, ¿no? Mariano de Fórmula Quinta, o el rechazo de Dani Daniel a Fire Explosion en el Teatro Guimerá. Claro, cuando vieron aquellos instrumentos y vieron todo aquello que había. Claro, lo que teníamos nosotros aquí, porque se traía el material de Inglaterra, y tanto la Casa de la Guitarra como Pacerezo y Musicanaria traían un material que no lo había en la península. A lo mejor alguien tenía algo, pero no se mostraba. Y claro, cuando venían esos músicos de fuera aquí y veían todo aquello, se asustaban. Acostumbrados, creo que la fábrica estaba en Valencia. Estaba la Music Zone, ¿no? La mesita de 6 canales Music Zone, que era con la que nosotros empezamos aquí. Empezamos con esa mesita Music Zone en los festivales. No había otra, salvo cuando el señor Padrón, ¿sí?, empezó a fabricar él mismo sus propias maneras de sonorizar. Inventó el eco, la reverb, todo eso. No es que él fuera el inventor de eso, sino que inventó los aparatos aquí para poderlos llevar y funcionar con los grupos de aquí. Claro. ¿Sí? Don Rafael Padrón Tello, en Sony Radio, en la calle Barranquilla. ¿Sí? Eso funcionaba así. Y por eso Julio Iglesias y Rafael, cuando actuaron en el Teatro Guimerá y vieron cómo sonaba aquello con respecto a cómo sonaban con los aparatos que habían en la península, inmediatamente, vamos, le dijeron, usted no se escapa, usted viene con nosotros a Sudamérica, que fue cuando triunfaron ambos cantantes en Sudamérica. ¿Sí? Claro. Y entonces ya empezaron, digamos, ellos mismos a decir cositas que podían suceder aquí, pero que no lo encuentra usted en los libros. Se lo vuelvo a repetir, es como el colegio que estoy empezando a decir, el colegio no se entera usted de Canarias, nada, no se entera de Canarias, nada, y menos los que tenemos ya la edad que tenemos. Nos hemos ido enterando a través de un amigo, otro amigo, de haber ido allí, de haber ido acá, porque además, en mi época, desplazarse entre las islas, eso era... Aquí se venía, digamos, por obligación, ¿no? Venían de La Gomera, del Hierro, de La Palma, venían porque tenían que hacerse el documento nacional de identidad. Claro. No se hacían en las otras islas, se hacían aquí, que era la capital. Tenían que venir aquí a hacerse los documentos. Claro. Por eso, ya les digo que en todos esos escritos que ya les he leído, como el de mi querido hermano, que en la gloria esté, Juan Ramallo, el de Manuel Mesa, el de Cristóbal, el de Juan Mesa, el de Cristóbal de Armas, y el que les leí ayer de Luis Villegas, te pueden dar una idea de que hay una coincidencia total entre Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife, Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria en cuanto a la cultura. Sí, porque todos los grandes que han salido de estas islas ha sido
porque han marchado, han emigrado y en la península los han valorado. Y sigue existiendo, pero no solo en el arte de la fotografía, de la escultura, de la música, de la danza, no, del teatro, no. En más cosas, como en el deporte. ¿Cuántos jugadores canarios están militando en la primera división nacional desde hace una porrada de años? Desde que existía el Iberia, el Real Unión. ¿Desde cuándo se iban para allá? Como Luis Moloni, el Mangas, ¿no? Sí. Y Luis Moloni, por ejemplo, si puede decir uno, o Arocha. Claro. Y ahora a José Pérez, Pedri, que el Barcelona, bueno, cuando acaba de salir de la lesión, están locos con él, gritando todo el campo, el Camp Nou, Pedri, Pedri, Pedri. Sí, es que es así, es que es así. Tiene usted que salir de aquí para que los de aquí te traigan a la gente de fuera, ¿no? Entonces, claro, cuando yo hago una crítica de que el Tenerife, que fue de grande con Javier Pérez, con jugadores casi todos foráneos que costaban un pastón, ¿sí? Que costaban un pastón, y sin embargo con Heriberto Herrera, con Benítez, con García Verdugo, pues con jugadores de aquí de la cantera, el Tenerife pudo subir a primera división. Y en segunda división, pues una vez estaba muy bien, otra vez estaba más mal, pero eran de aquí, eran canarios, de las islas, de Tenerife, de Las Palmas, de Lanzarote, de Fuerteventura, claro. ¿Sí? Me decía uno en un comentario que yo hice, no, es que Alberto está siendo uno de los líderes del Castellón. Y eso es, digamos, lo que yo estoy opinando y diciendo desde que yo empecé en esto, no en este programa, en todos los programas que ya he hecho. Pues cuando ha estado aquí Chacho Bausou, Rosendo Alcolea Cruz, Conce Bensuí, Carlos, claro, empieza uno a escucharlos a ellos, que sí, que te empiezan a hablar de una manera en la que tú empiezas a escuchar cosas que no sabías. Sí, lo que pasa en el rock, cosas que yo les cuento a ustedes y que la gran mayoría, ni idea tienen de que eso sucedió así. Cuando les leí, por ejemplo, que vino Gaik aquí a Tenerife de Barcelona a verme para ver si podía yo traer a Joan Baez a la Plaza Toro o a donde fuera. ¿Sí? Y él era el que había traído a Madrid, había traído a los Rolling Stones, claro, sí, un tío que se dedicó a eso. Y cuando yo le dije, bueno, con el dinero que has ganado con los Rolling Stones tienes para aquí invertir si pierdes con Joan Baez o no. Y que me dijo, dice, no te creas que todo es oro lo que reluce, ¿no? O no creas tú que los Rolling Stones me dejaron a mí. Claro, es que las empresas culturales las estamos viendo. Somos, digamos, los que nos dedicamos a la música rock, e incluso hay orquestas verbeneras que tampoco lo tienen muy claro. Es decir, que en una orquesta verbenera o cantantes verbeneros tienen que tener un trabajo. No pueden depender solo de tocar los domingos, las verbenas, fiestas de mayo, carnaval y tal, sino tienen que también tener algo que apoye, o que su esposa o su hija o no sé quién trabaje y colabore en el beneficio de la casa. No todo es tan sencillo. No todo es tan sencillo. Porque si usted, durante el tiempo que está tocando, si no toca y no cotiza, al final usted no cobra la paga total.
usted puede pasar lo que me pasa a mí, de cobrar la no contributiva, claro, porque usted tiene que cotizar como mínimo 15 años. Si no cotiza 15 años, pues no tiene derecho a una paga completa. Y tal como van sucediendo las cosas, vaya a saber cuál es el futuro. Claro, un futuro que yo no voy a ver, pero lógicamente se intuye totalmente, ¿no?, por dónde va a salir todo esto. Claro, entonces, digamos que yo, por mi experiencia dentro de la música rock, pues sé que del 100%, porque no me gusta exagerar, pero es que por 100%, la mayoría de los componentes de los grupos son gente que tienen trabajo, trabajan. Y luego la música, cuando pueden ensayar, ensayan. Cuando pueden ensayar, ensayan. Cuando pueden ensayar, ensayan. Y luego lo toman todo eso como hobby. H-O-B-B-Y. Hobby. Sí. Como un divertimento, diríamos en español, en vez de hobby en inglés. Sí. Como un divertimento. Claro. Porque vivir de la música es complicado. Porque además hay competencias desleales. Yo recuerdo que había un lugar en Santa Cruz donde el músico de aquí cobraba 5.000 pesetas por actuar. Pero llegaron unas personas del exterior, de Tenerife, de Canarias, y se ofrecían por la comida. Por lo cual, el músico de aquí pierde el empleo. No un empleo, pierde actuaciones, porque las otras personas se ofrecen por la comida, por la estancia. Entonces, lógicamente, pues, problema. Y luego surge cuando Valentín Álvarez y Cándido López, creo que fue antes de que se formalizara lo de Producciones Oye, se elimina lo que es la música en vivo de los músicos por una música enlatada. Y las televisiones, sabiendo que corren menos peligro de equivocarse, pues pinchan la música que ya está hecha y los músicos hacen que tocan. ¿Sí? Y imagino que grandes programas a nivel incluso nacional, como Aplauso, por ejemplo, la mayoría de ellos eran en playback. Venía el grupo, hacía que tocaba y cantaba, como el cantante se sabe la letra, pues con el movimiento de la voz, de los labios, y si hay alguna palabra, como era la mayoría de los grupos que venían extranjeros en inglés, no lo entiende, salvo que sea en español, ¿no? Que pueda decir una palabra feliz y ella diga estate quieto, ¿no? Claro. Ese ha sido, digamos, el problema de los músicos para llegar a una jubilación, y cobrar como cobra cualquier persona que está fija trabajando en un lugar, en un trabajo fijo. Por eso, cuando mi padre me decía, hay que conseguir que saques los estudios adelante para que entres en el ayuntamiento, en el gobierno civil, en el cabildo, en un banco, siempre en una empresa donde tú, cuando te retiras, pues cobras una jubilación más decente que la que yo estoy cobrando en este momento, por haberme dedicado totalmente a la cultura y no existir un plan cultural
Porque si hubiera existido un plan cultural desde el tiempo de la República y después la dictadura y ahora, en esta dinerocracia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ese plan cultural, tú cuando actúas, haces 3, 4, 5, 10 actuaciones, pues tú pagas por 3, 5 o 10 actuaciones. Pero lo que no puede ser es que a ti no te contraten y tú tengas que pagar un seguro autónomo, cuando tú no has cobrado ni una peseta en aquel tiempo, ni un euro ahora. ¿Cómo puedes tú solucionar eso? ¿Cómo se soluciona? Pues muy fácil, habiendo un sindicato que proteja eso. Pero tú vas al sindicato y tú tienes en el sindicato, como cuando estaba Alba, que te protegía, y si tú tenías un problema con una empresa te cobraba él ese trabajo que no te habían pagado en la empresa, y podías ir a la delegación de trabajo y con el contrato en la mano justificar que no te habían pagado el tema. No, tú vas hoy al sindicato y te dirán, como dicen en los programas de televisión, ya te avisaremos. Claro, ya te avisaremos. No tiene eso. Y luego el músico es desunido. El músico rock, no solo el rock, sino cualquier tipo de música donde haya competencia, se procura meter la zancadilla al rival. Yo recuerdo del tiempo en que estaba vendiendo el producto, ¿no? Vendiendo el producto artístico, pues llegar a un sitio y decir, no, es que mire, es que esta empresa me cobra 10.000 pesetas menos. Luego me daba el listado de los que actuaban y le decía, sí, pero mire, en ese listado y el que yo le traigo hay una diferencia abismal de calidad. No compare usted este con este. No lo compare, en absoluto. Pero claro, normalmente en esos centros que yo iba, como cualquier otro agente de venta, eran personas las que contrataban, que tenían una cultura, digamos, la que podían tener. ¿Sí? Agricultores, cerrajeros, carpinteros, albañiles. No da usted con un notario, un abogado, una persona con unos conocimientos culturales, ¿no? Y saber diferenciar lo que es esto de la cultura, ¿no? De la cultura. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en este momento? Pero en este momento ocurre por dinerocracia. Es decir, es que no antes no es que la gente no ambicionara también, igual. Pero ahora se muestra, pero así, a las claras. Sí, porque todo se ha elevado de precio. Y entonces usted, como rockero, usted va a contratar un lugar y resulta que vale 18 o 25 veces más caro que antes, cuando habían zancadillas, pero por parte de la política, que el rock era, como me dijeron en Múnich y como se ha leído, les he podido leer en algún músico, que la música nuestra era de locos. El rock era de locos. Es decir, que los estadounidenses, los de raza negra, en aquel momento, que son los que inventan ese tipo de música, ¿no? Eran locos. Estaban locos, claro. Y luego, de raza blanca, cuando yo, digamos, me llena, entra en mí Elvis Presley que estaba loco, también. Estaba loco. Me transmitía locura, o me transmitía música. La música que se estilaba, que no tenía nada que ver ni con el bolero, ni con el vals, ni con el pasodoble, ni con el cha-cha-cha, ¿no? Y luego, a medida de ahí, de Elvis Presley, pues fui conociendo el resto, como David Halley y sus cometas, ¿no?
claro. Y a Jene Vincent y los que morían en accidentes de aviación, y te iban contando historias y las ibas leyendo en las revistas, en inglés, y tú con el diccionario ibas traduciendo y te ibas enterando, si no del todo, en bastante, claro. Así era la cuestión, y claro, como yo les prometí el tema, ¿no?, de lo que dicen los demás, no lo que digo yo, sino lo que dicen los músicos, ¿no? Porque ya conté que aquí en 50 años clave de sol, todo lo que está metido aquí es historia de mi vida, cosas que han pasado, lo que yo he hecho, dónde he estado, cómo he estado, y las críticas que me metieron, como ya se lo dije, ¿no? Esa cosa que pasa, que yo, pues, a mí me causa totalmente risa, ¿no? De verdad. Cuando la gente protesta, debe protestar sabiendo lo que hay. Es decir, usted trabaja en una empresa y sabe que esa empresa está vendiendo toneladas de cosas y a usted le pagan 4 perras. Entonces usted tiene derecho a protestar y a decir, oiga, ¿qué pasa? Pero si tú te metes en algo que se está produciendo sin dinero y el que lo está organizando pierde dinero de su bolsillo y a veces gana una pequeña porción, ¿usted cómo puede meterse con esa persona? Si le está abriendo las puertas para que usted salga del cuarto de ensayo, que allí no gana nada, lo que hace es perder, porque tiene que comprar el instrumento, pagar el local si no es suyo. Claro, es que son un montón de cosas que hay que pensar antes de soltar por la boca. Y claro, cuando ellos ya empiezan a hacerlo por su cuenta, no duran lo que un caramelo en la puerta de un colegio, porque se dan cuenta de que no hay nada de nada, que todo tiene que ser por hobby, no hay profesionalidad, porque la cultura del arte no la consideran profesional, no la pagan como profesional, ¿no? Y encima le cobran un seguro para que cuando usted se jubile pueda cobrar algo. Es de risa. Pues bueno, tal como les había dicho, yo en el capítulo anterior me había equivocado al decir que iba a hablar de Manolo Chinea, del grupo Euterpe, ¿no? Sí, de Manolo Chinea, el grupo Euterpe, pero resulta que me equivoqué de página y les hablé de Luis Villegas, el fallecido Luis Villegas, ¿no? Y les apunté que habían cosas que contaba Luis Villegas y que yo, digamos, no las había vivido porque él, en su diversidad, tocando la batería de sitios, de lugares y de grupos, pues como nombró a los Comodines, yo ni idea, y al final pues resultó que era prácticamente una orquesta, ¿no?, que la conocía menos. O cuando dijo los 4 amigos, pues tampoco. Pero cuando dijo que de los 4 amigos salieron los jóvenes, oye, ya eso ya es otra cosa. Los jóvenes sí, porque los jóvenes los conocí, pero como 4 amigos no. Y así sucesivamente empiezan a escribir aquí ellos, porque no es mi escritura, es la escritura de ellos dentro de mi libro. Y al final, pues algunos tuvieron la opción de escribir y otros pues dijeron, pues mira, yo es que a mí no se me da, yo soy una persona que no sé redactar, y yo pues siempre les he dicho, como se lo dije a Cirilo, que es un historiador de la cuestión de fútbol tremendo, ¿no? Y le digo, Cirilo, mira, si tú a lo mejor redactar no es lo tuyo, tú me empiezas a hablar y yo te lo redacto, no hay ningún tipo de problema. Porque claro, yo coloco foto de
de fulanito de tal, y luego por debajo me dice, no, es que yo fui amigo de él, nació en tal sitio, vivía en la calle tal, cosas que él conoce de historia y que se pueden redactar y hacer un libro. Y como hay posibilidad aquí en el Sausal, yo lo escuché por la radio, el barco de papel o algo así se llama la librería, y que dice que claro, que si les pasaran pues un libro sobre la historia del Club Deportivo Tenerife, de los jugadores, de esto y lo otro, pues él lo publicaría. Pues sería interesante que esa historia de Cirilo pues se pudiera mostrar y enseñársela a los seguidores del Club Deportivo Tenerife, que son muchos cuando el Tenerife está en horas bajas. Ahora, cuando está en horas altas, el Tenerife, entonces empiezan a surgir personajes que les interesan, pues el Madrid, el Barcelona, el Atlético Madrid, el Valencia, el Sevilla. Les empieza el campo, en vez de tener pues 12, 14.000 espectadores en algunos partidos, pasa a tener 22.000, o gente que no puede entrar, que se queda por fuera, como cuando viene la selección española, ¿no?, a jugar aquí, ya sea la masculina o la femenina, ¿no? ¿Sí? Entonces la gente va y se muestra. ¿Sí? Ese es el quid de la cuestión. Pues muy bien. Vamos entonces aquí a ver hoy uno más. En este capítulo 14 vamos a leer lo que escribió, a ver, yo sé que tenía por aquí, sí, está aquí. Ya saben que sin esto es complicado para mí la lectura de cerca, ¿no? Porque tendría que ponerme unas gafas de cerca, y yo prefiero ponerme estas gafas que son para mí más rockeras. Bien. Dice, éramos muy jóvenes, ya saben, ese estado de efímera eternidad, trufado de carencias y excesos, pero jóvenes, imaginación sin límites, generosidad y desparpajo. Éramos 4 gatos. Santa Cruz todavía contaba con un corazón de plataneras, de charcas y atarjeas. Madrid estaba a un desdén de 10.000 kilómetros. No caía más cercana a Londres, cosa que no era novedosa. Ya saben, amigos, que iba a Londres, de Londres venía cargado de novedades, discos y asombrosas vestimentas. El rock aquí era una especie de sueño, con los bolsillos rotos, como casi todo en aquella España franquista. Nos pusimos a ello siguiendo la estela de aquellos rockeros que nos habían precedido. Paco lo cuenta muy bien. Nosotros veníamos del teatro, de interpretar y componer música para la escena, música teatral. Pero por motivos que serían muy largos de exponer, el grupo pasó a ser exclusivamente musical, con el nombre de Euterpe. Intentamos seguir la línea de grupos como King Crimson o Jethro Tull, su Trick as a Trick, o Try, no sé la pronunciación exacta, Try as a Try, o Trick, Try, Brick, o Break, vale. Nos volvió locos. Como es natural, nos salió otra cosa. Conseguimos un sonido y un estilo
realmente originales. Todavía me lo parecen. Época de esperanza, de nebulosa político-social, con una dictadura agonizante. Teníamos el convencimiento de que aquello no tenía marcha atrás. La universidad era un hervidero desde la música, era la caja de resonancia y también su caldero de fuego, el Paraninfo. Y entonces la demanda era muy alta. Conseguir fechas para actuar era difícil, y cuando se conseguían había que pelearse con Kiko, el encargado, o algo así. Aquí mandaba marinero y el patrón se lavaba las manos. Cada actuación era seguida con gran interés y de forma masiva. En Santa Cruz contábamos con la buena disposición del Círculo de Bellas Artes. Ensayábamos mucho, a diario. Nos lo tomábamos muy en serio. Por eso nos divertimos tanto. Componíamos y preparábamos piezas de larga duración, a la manera de lo que se dio en llamar, aún no sé por qué, rock sinfónico. Para nosotros suponía un gran esfuerzo, no solo mental. Deberían habernos, vamos a pasar la hoja, visto cargando instrumentos, subiendo y bajando un piano vertical por las malditas escaleras de caracol del Club Black Hole. Sí, yo los llevé a tocar allí, al Black Hole. Aquel que estaba en la Rambla de Pulido, o el gran piano de cola del Círculo de Bellas Artes. Tocamos a las puertas de Madrid, pero los de la capital quisieron manipular nuestro producto. Nos negamos y más tarde probamos suerte en Barcelona, pero la cosa tampoco funcionó. Lástima que no tuviéramos unos estudios en condiciones. Miro fotografías olvidadas de instantes guardados hace tiempo en cualquier gaveta de la memoria. Me supone un esfuerzo, es difícil dar tono, color y calor a todo aquello. El tiempo se ha acelerado tanto. Me pasa como en aquella célebre secuencia de la película de Kubrick, Odisea Espacial 2001. Si es complicado vivir, ser vividos, hacer vivir, te diré, querido Paco, que de aquellos años me queda algo vertebral, el gusto por interpretar, componer y sobre todo compartir la música sin intereses, comisión o plazos, o plazo, como bien dijo el poeta Nazim Hikmet, firmado Manolo Chinea. Es lo que les digo. Es lo que les digo. Es lo que siempre les digo. Y lo que siempre me pasa con el micrófono, ¿no? Sí, lo que siempre me pasa con el micrófono, que no sé
la de veces que se me ha caído, ¿no? Pero bueno, la cuestión es bastante clara. La cuestión es muy clara. Vivir de la música ni antes, ni durante, ni ahora. Solo viven de la música aquellos que son muy grandes, pero, ojo, ojo, ojo. No todo es oro lo que reluce. Hay sus bajos y sus altos, y sus altos y sus bajos. Porque muchas veces la gente piensa que porque tú aparezcas mucho en televisión, aparezcas mucho en prensa, te hagan muchas entrevistas de radio, estás forrado. Sí, forrado sí, con la chaqueta. Pero de dinero vas a la cuenta corriente de un banco y muchas veces la cuenta se te puede poner en rojo. Si es que el banco te lo permite, que se ponga la cuenta en rojo, o te coja lo que tienes que pagar y como no lo pagas te lo devuelva a quien te dio el préstamo o a quien te concedió el crédito de tener pues una tarjeta Visa o cualquier cosa de esto. Sí, así es la música rock, sobre todo. Al verbenero le es un poco más, digamos, otra cosa, porque toca una música verbenera y lógicamente eso, pues como a la gente le gusta bailar, pues tienen una posibilidad más grande que el rockero, al estar la música menos programada, menos proyectada. Y luego, pues como ya se encarga especialmente Radio Club Tenerife con los 40 principales, se encarga de que la música que se puede estilar a nivel latino, más latino que europeo, pues esa música lógicamente entra en las personas de una manera tan cotidiana que terminan aprendiéndose las letras, ¿sí? Y luego están las revistas del corazón, y que el cantante es muy guapo o la cantante es muy bella y cada vez sale con una ropa más descocada, ¿no?, para llamar la atención del hombre, ¿no? Y te hacen pues como Cristiano Ronaldo, quitarse la camisa para que se le vean los pectorales y se le vea la musculatura que tiene, ¿no? Y todas esas cosas pues lógicamente entran de un terreno que también tocaré en algún capítulo, del tema publicitario promocional, que es el que yo, digamos, tenía, digamos, pero a niveles, digamos, más educados, de más honestidad, ¿no? Con una chica, que ya la comenté, que tiene una voz extraordinaria, y que yo pues le ofrecí el que, bueno, a través de mis contactos a nivel nacional, regional, nacional e internacional, pues podía proyectarla, claro, si ella lo aceptara. Incluso pues había hablado con un músico para que ese grupo la acompañara, pero la respuesta ha sido de que ya está trabajando con un grupo. Si está trabajando con un grupo, yo le deseo lo mejor de lo mejor, pero le vuelvo a indicar lo mismo. Si ese grupo es muy bueno, toca muy bien, y ella, que tiene una voz sensacional, le da mucha fuerza al grupo, eso no quiere decir que a nivel nacional y a nivel internacional, si no hay una persona que tenga ese tipo de contacto, pues será como siempre lo que ocurre aquí con mucha gente, ¿no?
con mucha gente que lógicamente, pues al no tener esa proyección ni nacional ni internacional, pues aquí es considerado. Sí, tiene actuaciones en La Matanza, en Santa Úrsula, en el Hard Rock, en el Lone Star, en el Dublin Air y en no sé dónde. Sí. Pero de ahí a lo que un cantante de esa categoría necesita, no llega. No llega. Si no tiene una persona, un padrino que la impulse o lo impulse, no llega a ninguna parte. Y claro, cuando uno tiene, digamos, ese tipo de conexiones y puede conseguir alguna cosa, el que digamos, no se tenga en cuenta, pues lógicamente, pues no hay nada que decir. Para gusto se hicieron colores, olores de buen sabor las flores, ¿no? Y la buena comida. Y el rock, pues como ya se sabe, que si no es emigrando, aquí no tienes nada que rascar, pues lógicamente siempre que hayan personas que trabajen en esto y lo difundan como yo lo estoy haciendo, pues que yo conozca, Vicente Martín Abreu es la persona que más caña le da a todo esto, ¿sí? Pero no conozco otra cosa, porque sé que existe una televisión en Lanzarote que hace un programa muy interesante, pero que lógicamente en las islas, lo que es las islas, yo lo conocí de casualidad, entrando aquí en internet, pero a nivel, digamos, global, lo que significa global, significa que se entra de otra manera, para poder tener un nombre. A mí me dijo un amigo, es que tú no has escuchado al grupo Tensó. Bueno, pues yo entré ahí en internet y hay muchos vídeos de Tensó, ¿sí? Un grupo que está en lo que está ahora, en lo que se mueve. Pero usted a Tensó lo escucha en los 40 principales, lo ve usted en las televisiones, en las múltiples televisiones que hay, lo ve que salgan, que los promocionen. Ese es el quid de la cuestión. Y lo mismo si empieza usted a retroceder hacia atrás, porque todo el trabajo que ha hecho Jonathan Delgado Yotti, que es maravilloso, de +10, ¿sí? Para nosotros aquí, bueno, pero y a nivel nacional y a nivel internacional, ¿eso significa algo? No sé. Si alguien lo sabe y me lo puede explicar, yo lo acepto sin ningún tipo de problema.